Hola, bienvenidos a la sesión número 4 de la materia Hábitos Alimentarios Nacionales e Internacionales. El día de hoy vamos a hablar sobre hábitos locales y hábitos nacionales. Primero vamos a iniciar con los hábitos locales de Michoacán, posteriormente Jalisco, Nuevo León, Puebla y finalmente el estado de Guanajuato. Bueno, iniciamos con Michoacán. Michoacán es el productor número 1 a nivel nacional de fresa, durazno, ciruela, zarzamora, lenteja y aguacate, y también tiene una fuerte exportación de estos alimentos. La ciruela se utiliza principalmente o se cultiva principalmente en la región de Ucareo, junto con la pera para la producción de conservas y de vinos, y también la mayor parte de esta producción y también el durazno, perdón, se utiliza o lo compran las empresas de jugos industrializados. Y bueno, entre los principales granos del estado están el maíz, el trigo y el sorgo. Bueno, dentro de los platillos típicos de Michoacán vamos a iniciar con la sopa tarasca, que está hecha con frijoles molidos, puré de jitomate, chile pasilla seco, tiritas de tortilla fritas, queso cotija espolvoreado y se adorna a veces con crema y con algo de pasote. Después tenemos a las corundas, que son unos tamales con pues manteca en forma triangular envueltos con las hojas frescas del maíz, no con las del elote tal cual, sino de la planta. Y bueno, se acompañan de queso, crema, salsa y rajas generalmente, y a veces pueden ir rellenas de queso, a veces sin relleno o de carne también de puerco. Después tenemos a las enchiladas placeras o enchiladas morelianas. También es la tortilla, primero se pasa por una salsa de chile guajillo y después es que se fríe. Esa es la diferencia con la mayoría de las recetas. Y bueno, se rellenan de papa, zanahoria, que también van refritas, y se acompañan de una pieza de pollo que se pone encima y chiles jalapeños habitualmente. Después tenemos a la morisqueta, que este es un platillo típico de Apatzingán en la región de Tierra Caliente. Es arroz blanco de grano corto con frijoles de la olla y bueno, se pone guisado ya sea con queso o con carne. El más habitual es con costilla de cerdo. Y bueno, después tenemos a las carnitas michoacanas, que no podían faltar en este recuento. Bueno, son carnitas de cerdo que se fríen en casos con manteca. En los casos son de cobre, que se producen en la región de Santa Clara del Cobre, en Michoacán, que es eh, ahí donde se produce. Y bueno, se acompañan de salsas, de cebollas, jugo de limón, habitualmente también chiles en vinagre, que eso ayuda un poco a cortar la grasa de la carne para que mejore el sabor. Y finalmente tenemos a los uchepos, que son tamales de elote, que pueden ir dulces o salados según como se prefiera. A veces cuando son dulces se acompañan de lechera como postre, y cuando son salados pues llevan a veces salsa roja o verde y crema y algo de queso cotija también. Después tenemos a los gazpachos, que son de la región de Morelia. Es fruta picada. El típico lleva mango, jícama, piña en trozos pequeños. Y bueno, lleva jugo de naranja y de limón. Además se le pone queso cotija espolvoreado. Y cebolla, sal, a veces chile negro, a veces chile serrano picado. Eso depende de cada quien. Y ya últimamente también se venden con como chamoy o salsa valentina o cosas de estas. Después tenemos también de la región de Tierra Caliente, perdón, a las toqueras, que son como unas tortitas de elote molido, y se ponen sobre, bueno, en el comal se pone una hoja de elote y ahí se vacía la masa, y ahí se calientan, y finalmente ya cuando está un poco con más consistencia se pone a sofreír, bueno, en el comal directo, y se sirven inmediatamente, se comen calientes. Y también tenemos de la región purépecha el churipo, que es como un cocido de carne, lleva carne de cocido y lleva carne seca también. Todo se pone a hervir, se pone col, zanahoria, cilantro, chile guajillo, pasilla, y generalmente se acompaña de corundas. En lugar de estar como mordiendo una tortilla, perdón, son las corundas con lo que se acompaña. Después, en las bebidas en Michoacán tenemos a la charanda, que cuenta con denominación de origen aquí en el estado. Es una bebida alcohólica derivada de alcohol de caña. Tiene una graduación alcohólica entre 35 y 55 grados. Es de la ciudad de Uruapan, de el cerro La Charanda, y
Charanda en purépecha quiere decir tierra colorada. Después tenemos el café mojo o capomo, que es una berry que crece en un árbol y se tuesta y se hace un café pues sin cafeína. Es como ahorita una de las superfoods de moda. Después tenemos a los licores y los rompopes, aunque Puebla es más fuerte en la producción de los mismos, Michoacán también tiene una gran variedad. Y como les comentaba en Ucareo, en la feria de la pera, ahí también se venden muchos licores, de durazno, de ciruela, de capulín, de diversas frutas, e igual con los rompopes. Después en los postres tenemos a los chongos zamoranos, que es pues leche cuajada con azúcar y con canela. Se hierve todo y se pone cuajo y entonces se va cortando y se forman así los chongos zamoranos. Finalmente tenemos a los ates, que tienen su origen pues en los conventos. Se hace de pulpa de fruta, puede ser de cualquier fruta, pero los más típicos son el de membrillo y el de guayaba. Y se pone la pulpa de la fruta con azúcar a cocer en una cazuela de cobre. Por último tenemos a la nieve de pasta, que es originaria de Pátzcuaro, es nieve como de leche quemada con algo de canela y vainilla. Después vamos a hablar del estado de Jalisco. Bueno, en la agricultura el estado de Jalisco se distingue por el cultivo de agave, que es famoso a nivel mundial. También tienen buena producción de maíz, es el principal productor nacional de frambuesa, de caña y de jitomate, así como de sandía. Bueno, en la avicultura, ganadería y pesca, igualmente es el principal productor nacional de huevo y de leche de vaca. Bueno, la actividad pesquera en el estado se lleva principalmente en la costa y en el lago de Chapala. En el lago de Chapala se capturan charales, en la costa Huachinango y pargo. Bueno, en los platillos típicos, primero cuentan con los camarones embarazados, no es lo que parece, sino que su nombre es textual, camarones en vara asados. Eso quiere decir, y van con un adobo que lleva jugo de naranja, chile pasilla y jitomate, y ya marinados se ponen a las brasas o al carbón, depende, o a la plancha también puede ser. Bueno, y otro de los platillos típicos es la torta ahogada, que se hace con virote, que es pues un tipo de bolillo muy esponjoso y duro por fuera, y se rellena de carnitas estilo Jalisco. Y bueno, también se utiliza una salsa de chile yahualica, que es un chile de árbol con denominación de origen en Jalisco, de los Altos de Jalisco. Y también tienen a la pachola, que es una carne molida que se muele en el metate con los demás ingredientes, que son chorizo, hierbas de olor, especias. Y en el metate se muele todo, se integran los ingredientes y después se cocina a la plancha. Esta tiene como origen indígena. Posteriormente cuentan con la carne en su jugo, que también es muy típica de aquí del estado de Jalisco. Es carne de res en cubitos pequeños con frijoles con tocino o frijoles puercos, y se añade cebolla y cilantro picado y limón y varias salsas. Después tenemos el caldo michi, que michi quiere decir pescado en náhuatl. Este es principalmente de Ocotlán, el municipio de Ocotlán, que es donde está el lago de Chapala, y se hace principalmente con bagre y tilapia y lleva chile serrano este caldo. Bueno, en las bebidas, el típico tequila, por lo que decíamos que el Jalisco es muy famoso a nivel mundial por esto. Se hace a partir de agave tequilana Weber. Las piñas se giman, o sea, la penca más bien de maguey se gima y se forman estas piñas que se ponen a calentar, y entonces de ese fermentado se hace un destilado posteriormente. Tiene entre 35 y 55 grados de alcohol, pero el más comercializado es de 40 grados. También el tequila, pues la denominación de origen ya la han obtenido más estados de la República. Lo tienen Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán. En los demás estados es solo algunos municipios. En Jalisco sí es todo el estado. Por ejemplo, en Michoacán solo 30 municipios pueden hacer producción de tequila. Otra bebida típica del estado de Jalisco es la raicilla. Es igual un destilado de agave, pero aquí la diferencia es que se destila de otros tipos de agave. Son 3 especies, 2 que se les denomina lechuguilla, que son Maximiliana y Equidens, y el Hookery. De esos 3 se hace la raicilla,
y se conoce también como bebida de mineros porque era cuando el estado de Jalisco tenía una minería mucho más importante, ellos empezaron a realizar este destilado. En los postres típicos tenemos a la jericaya, que es una natilla parecida a la europea. Lleva leche, canela, azúcar, huevo y vainilla y todo esto se hornea hasta que se queda con una costra dura en la parte superior, que a veces hay que tronar la costrita. Después tenemos al calabazate, que no es más que calabaza cristalizada, como ya habíamos platicado en otras sesiones, se remojan en cal y se dejan secar y con azúcar. Después tenemos al arroz con leche, que es típico a lo largo de todo el país y en Jalisco pues también se consume mucho. Todo el mundo sabemos que hay bastantes variantes en la manera de preparar, a veces varía hasta de casa en casa, ¿no? El tipo de leche que se utiliza, si se le pone lechera, si no se le pone, si se pone canela en rajas en la cocción, si se pone solo posteriormente. Entonces esto va a variar mucho de casa en casa, pero es algo típico de Jalisco. Después vamos a ir a la gastronomía del estado de Nuevo León. Bueno, la base de la gastronomía de Nuevo León viene siendo la carne, tanto de vacuno como de cabra o cabrito, como le conocen allá, y también los lácteos. También otra producción importante o otro alimento que es base en la gastronomía neolonesa es el maíz y el trigo. Bueno, en la agricultura, pues no tienen tanta agricultura porque es un estado donde el 94% de la población vive en áreas urbanas, es decir, solo el 6% vive en áreas rurales y está mucho más desarrollada la parte industrial. Sin embargo, en la agricultura sí cuentan con el cultivo de cítricos como naranja, mandarina y toronja, tiene una fuerte producción de los mismos, y también la papa. Bueno, y a nivel nacional son el tercer productor de huevo. En los platillos típicos, pues primero vamos a iniciar con el cabrito, que es pues el cabrito recién nacido. Se puede preparar el platillo cuando el cabrito tiene máximo hasta 40 días, es decir, antes de que haya probado alimento o forraje, solo ha tomado la leche de la mamá, porque dicen que si no el sabor pues cambia. Se encarrilla, es decir, se mete en una varilla así abierto y se pone directo al fuego y se le va dando vueltas cada media hora, se va regulando la intensidad del fuego y se hace con leña de mezquite, que pues aquí tenemos la imagen de este árbol que es muy común en la región de Nuevo León. Principalmente son árboles que aguantan temperaturas muy altas, porque Nuevo León debemos recordar que tiene un clima muy extremo y alcanza temperaturas súper calurosas, arriba de los 40 grados centígrados en ocasiones. Y bueno, toda la comida neolonesa se acompaña principalmente de tortillas de harina y el cabrito también se acompaña con cebolla asada y frijoles charros. Bueno, los empalmes son unas como dos tortillas que se fríen en manteca y en medio se le llevan frijoles, pueden llevar también chicharrón, queso, carne seca y otros alimentos, a veces guisados con papa o alguna cosa así. Los empalmes pueden ser tanto de tortilla de maíz como de tortilla de harina. Después tenemos a la arrachera, que es un corte que se hizo muy famoso en Nuevo León. La historia es de un señor originario de Nuevo León que fue a Estados Unidos y probó este corte y le pareció súper rico. Ya preguntó qué era y le dijeron que era una parte del diafragma de la vaca. Entonces en Estados Unidos era un poco como desperdicio, como pedacería, tenía un costo muy bajo. Entonces lo que él dijo, pues está muy rica para hacerla como en las carnes asadas que son tan típicas en Nuevo León, y entonces él empezó a importarla hasta que en México se hizo un corte muy popular y ahora México exporta arrachera y tenemos una gran variedad de recetas que la incluyen, ¿no? Después tenemos al machacado con huevo, que sería como el aporreadillo de Michoacán, más o menos. Es carne deshidratada y después ya que está seca se llamaba machacado porque pues había que machacarla para que se hiciera muy finita. Esa es la diferencia también un poco con Michoacán, está finita, 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 y entonces se revuelve con huevo. La carne seca
como vemos, se utiliza a lo largo de todo el país, pues principalmente porque era uno de los métodos de conservación cuando no había refrigeración, pero principalmente es muy importante su uso en el norte porque como veíamos, pues dependen de la ganadería y temperaturas altas, entonces era una muy buena combinación, ¿no? Cuando mataban una res, para cómo conservas todas las demás partes si tu familia no es tan grande, entonces el secado de carne era una muy buena opción. En las bebidas de Nuevo León tenemos al atole de pinole, que como habíamos visto antes, el pinole pues es maíz molido con piloncillo. Y después para hacer este atole pues se utiliza esta harina y se le agrega más piloncillo y luego se puede añadir naranja, anís, canela y agua. Este atole va en agua. Después tenemos en las bebidas al mezcal, que bueno, no es digamos exclusivo de Nuevo León, sin embargo pues su clima y su suelo son muy buenos para el cultivo del agave, entonces por eso que lo tienen. Bueno, los postres, el más famoso que conocemos todos son las glorias, que es leche de cabra. Eso es lo importante, son 3/4 de la receta, 3/4 son leche de cabra y 1/4 leche de vaca. Se agrega toda la leche, pone azúcar, se pone a mezclar y no se deja de mover. Se agrega nuez, azúcar, bicarbonato para darle un poco de color y la canela también para mejorar el sabor. Se hace en caso de cobre y también se utiliza la leña de mezquite, igual que con el cabrito. Y bueno, después tenemos al dulce de frijol. El dulce de frijol también se utilizan frijoles, se cocen, se muelen, se quita la cáscara y después se ponen con piloncillo, perdón, o azúcar y con leche de cabra o de vaca, canela, e igual se va al caso y se hacen como unas tortitas. Queda un poco como leche quemada, pero con la suavidad de los frijoles, entonces la textura es distinta. También se hacen muchas conservas, como habíamos visto, pues tienen una producción alta de naranja. También tienen chabacano e higo, entonces generalmente se hacen conservas y mermeladas de estas frutas. Después vamos a ir a la gastronomía del estado de Puebla. Bueno, pues Puebla es el productor número 1 de amaranto a nivel nacional, así como de haba en grano y el segundo de haba fresca. En los platillos de Puebla pues tienen una fuerte influencia mixteca, sobre todo en la región como más hacia el sur, digamos. La mixteca es una región cultural, así como hablábamos en Nayarit del Gran Nayar, aquí pues esta región incluye a los estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla, y bueno, entonces tienen algunos platillos de origen mixteco, como es el mole de cadera, que este se hace, bueno, es de chivo, o cabrito, si retomamos, es de chivo y se utilizan tanto las caderas como el espinazo del cabrito. Hay un festival donde se hace la matanza de chivos y inicia la temporada de preparar cabrito, digamos, no es durante todo el año. En octubre principalmente es que se hace esto. Y bueno, la salsa lleva chile guajillo, costeño, serrano, tomate y jitomate y se sirve con aguacate, cilantro y un ejote específico de la región. También tenemos el huevo con flor de sábila, los colorines en pipián o la flor de colorín en pipián. Después tenemos a los jumiles, que son estas chinches que se venden en los mercados así vivos y se preparan asados con sal y hierbas de olor algunas veces o a veces solamente asados con tacos en salsa. Después de los jumiles tenemos las cuetlas, que son las orugas de esta mariposa que se hacen también asadas. Estas crecen en las plantas de chía, se asan y se comen también en tacos. Bueno, en otros platillos, pues recordemos que Puebla tiene un fuerte mestizaje en su comida y tiene como muchos platillos típicos porque está a medio camino entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México, entonces durante la época de la colonia pues era un lugar muy transitado por todos, porque esta ruta era pues comercial y para todo se utilizaba, para el comercio marítimo y todo, entonces pues uno de los grandes frutos de la gastronomía del mestizaje pues es el mole poblano, que tiene todos estos ingredientes. Esta es la receta típica, sin embargo pues en diferentes lugares pues hay variantes, ¿no? Algunos ponen cacahuate, algunos no ponen la tortilla, algunos no ponen el plátano y todo va cambiando en diversas proporciones, pero pues es
este platillo tan rico, ¿no? Bueno, después tenemos a los chiles en nogada, que también son típicos de Puebla y especialmente de las fiestas patrias. Pues estos son chiles poblanos que van rellenos de picadillo de cerdo, van bañados en salsa de nogada, que generalmente lleva nuez de Castilla fresca, agua o leche, depende, y lleva queso de cabra y a veces almendras, eso depende del gusto de cada quien, o también con nuez de macadamia se pueden preparar. Y bueno, va la nogada y van adornados con perejil y con salsa roja. Estos colores son pues representativos de la bandera, digamos. Después tenemos también a los molotes, que son como unas quesadillas, pero es masa de maíz con un poco de trigo. La tortilla cruda se rellena, puede ser de queso, de carne, de rajas o de lo que sea. Se dobla y se hace una especie de empanada y esta se fríe en aceite o en manteca de cerdo. Después de los molotes tenemos a las chalupas, que son una especie como de sopes. La masa puede ir plana o con el borde marcado, así sin freír, digamos. Así la masa fresca, se pone salsa, después se pone encima ya sea queso o carne deshebrada y después ya que está armado se pone a freír con mucho cuidado y ya se saca y se sirve directamente. Después en los postres de Puebla pues no podría faltar el camote, que es tan típico. Se hace con pulpa de camote en almíbar, después se deja reposar un día para que tome la la forma, que ya quede algo duro, y después se baña en un almíbar que también puede llevar azúcar. Y bueno, hay de distintos sabores, pueden llevar el jugo de esta fruta o muchas veces nada más llevan colorante, saborizante artificial, y también como vemos en esta imagen, pues también hay adornados con azúcar. Después de eso también tenemos las mechitas de ángel o cabello de ángel, el postre que ya habíamos hablado también, que se prepara con el chilacayote cristalizado un poco, pero sin que llegue a esa consistencia tan dura, es decir, ya no se pasa al final en azúcar, nada más es con la cal y con azúcar cocido. Posteriormente tenemos las tortitas de Santa Clara. Estas, son galletitas de harina de trigo que se les pone azúcar glass y bicarbonato, yemas de huevo y manteca de cerdo. Y bueno, en el centro se rellenan actualmente solo con azúcar glass. Anteriormente llevaban un relleno con agua, un poco de manteca y pepitas de calabaza y leche. Y también, pues como vimos, era el principal productor nacional de amaranto, entonces la manera en la que más lo consumen es en la forma de alegrías de amaranto. Bueno, en las bebidas de Puebla tenemos primero al pulque, que es una bebida que se consume de manera habitual en todo el centro del país. Proviene de la fermentación del aguamiel que viene del maguey, y se deja fermentar. Después tenemos a la sidra. En Puebla hay un municipio que se llama Zacatlán de las Manzanas, que tiene una fuerte producción de manzana rallada, entonces ahí es donde hacen esta producción de sidra. Hay bastantes fábricas y venden principalmente en el centro y ya es pueblo mágico. También tenemos al rompope, que se prepara con ron o con aguardiente de caña de azúcar, depende, se pone leche, yemas y especias. Y bueno, pues como platicábamos, tiene origen en los conventos de Puebla, donde generalmente se hizo gran parte de la comida del mestizaje. Posteriormente de Puebla vamos a pasar al estado de Guanajuato, donde en la agricultura son el principal productor nacional de lechuga, así como de brócoli y de coliflor. El segundo de espárragos y finalmente el tercer lugar nacional en producción de cebolla, fresa y garbanzo. En los platillos típicos tenemos a las enchiladas mineras, que son pues muy similares a las enchiladas placeras de Michoacán. Igual van primero bañadas en la salsa de chile guajillo y después ya van fritas. La diferencia como más importante es que aquí van rellenas de de queso ranchero desmoronado y cebolla, y bueno, las de Michoacán pues ya veíamos se rellenan de papa y zanahoria. En estas la papa y la zanahoria van por arriba y generalmente también se pueden acompañar de alguna pieza de pollo hervido más que frito, o deshebrado generalmente, o sea, no la pieza completa. Bueno, también tenemos a las guacamayas, que estas son de la ciudad de León, Guanajuato. Es un bolillo
que va partido a la mitad y va relleno con chicharrón crujiente. Puede llevar o no cueritos, aguacate, jitomate, cebolla y salsa picante. Estas tortas, las guacamayas. Después tenemos el caldo de oso, que es un caldo que lleva vinagre de piña, limón, cebolla, sal y chile. Después del caldo de oso tenemos otro platillo que es la bomba, que en realidad es súper parecido a los gazpachos morelianos, que yo pensé que eran súper únicos, pero bueno, la bomba en León también parece ser como muy parecida. Llevan, además del caldo de oso que era vinagre, limón, cebolla, sal y chile, llevan jícama, pepino, pues la cebolla picada, el chile en polvo y la sal y limón. Entonces sí son súper parecidos a los gazpachos morelianos. En las bebidas tenemos la cebadina, que es un agua con vinagre de piña, tamarindo y jamaica. Esta, para que esté más carbonatada, cuando se va a servir se pone algo de bicarbonato y ya después se sirve para que tenga este efecto burbujeante, digamos. Después tenemos al vingui y al vingarrote. El vingui es un fermentado del agave vingarrote, y el vingarrote es un destilado del vingui. En los postres de Guanajuato tenemos por supuesto la cajeta de Celaya, que está hecha de leche de cabra. Se hierve igual en casos de cobre, se agrega el azúcar, se puede añadir ron para hacer la cajeta envinada y bueno, se añade bicarbonato de sodio también para el sabor. Y en algunas ocasiones se le agrega algo de almidón con fécula de maíz, pero las más típicas en general no lo llevan. Por eso la cajeta de Celaya es mucho más líquida que la que estamos acostumbrados a comprar, que llevan glucosa y que hace que rinda más, pero la textura cambia y pues evidentemente el sabor. Después de la cajeta de Celaya tenemos las charamuscas, que se venden en la ciudad de Guanajuato y se moldean en forma de las momias. Este caramelo es de piloncillo hervido con agua y se cuece, digamos, hasta que alcanza una textura que se pueda moldear como una plastilina o algo así. Y finalmente tenemos al pan de acámbaro. Bueno, tienen una feria anual donde los productores se juntan y avientan pan a la gente en el pueblo para promover toda esta gastronomía. Esto fue todo por la sesión de hoy. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.